que nada menos que con Carlos Adriancén, un reputado economista que siempre dice las cosas claras y sobre todo sin temor, ¿no? Porque con la verdad ni se teme ni se ofende. Carlos, buenas noches, encantado de estar contigo. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de la reactivación o del Reactiva 2 o de la reactivación económica puesta en marcha por el gobierno? Lo concreto es que estamos en una mega recesión. Lo de la fase 1 y la fase 2 de la reactivación merece ser tomado con todo cuidado. En primer lugar, porque la pandemia sigue avanzando. Estamos en el puesto 8º de tasa de infección sobre el total de la población. Estamos en ese mismo ratio peor que Italia y peor que Suecia, que no tiene ninguna cuarentena. Entonces vamos, ese lado de salud pública, esa falla de salud pública va a afectar el lado económico, pero en términos de reactivación es bueno entender algunas ideas muy sencillas. La primera es que un día antes de la epidemia estábamos tomando un ticket hacia Caracas. El país crecía cada vez menos y el crecimiento a fin de año pasado, se hablaba todavía, era de, en términos per cápita, 1,5%, que después de haber crecido 7, 5 o 6 años antes. O sea, el Perú había perdido. De pronto viene el virus proveniente de la China y nos ponen una serie de reglas políticas totalitarias supuestamente para combatir el virus. Estas reglas implican opresión, libertad política, pero también libertad económica. Y ha despertado una recesión bárbara, ha deprimido la recaudación. Y gente del mismo régimen dice que proyecta para este año un 10% de déficit que deberemos cubrir los privados. En buen español, la recesión se da por la proscripción de actividades, se prohíbe producir a muchísimos sectores de la economía, pero frente a ello, el gobierno tampoco revirtió su gasto para moverla. Se ha hecho mal la contención espacial y la economía está en caída libre en ese momento. Y para ello, ha supuestamente aplicado la pregunta, la fase 1 y la fase 2 de la reactivación. La fase 1 se ha quedado en el papel, los protocolos han sido con un nivel regulatorio francamente recesivo. A una empresa de 20 personas se dice que contrate a una enfermera, imagínate, y a un médico ocupacional, me parece que tienen toda la intención de que no haya reactivación. En la fase 2 me preocupa mucho, porque en la definición de alguna gente, por ejemplo, del PINSA, de lo que son el proceso de liberalización económica, no me cuadra. Acabo de escuchar a la ministra de Produce y enredándose tanto respecto de cómo se va a dar el supuesto permiso automático, no me hace ser optimista respecto de una reactivación. La reactivación debe ser inteligente, pero tiene un requisito: que el gobierno haga lo que tiene que hacer en salud pública y de una vez por todas desmantele la cuarentena, porque comparando con países que no la tienen, nos ha ido mucho peor. Sí, claro. Y la razón por la que nos ha ido mucho peor es que una cuarentena sin recursos es suicida, incrementa los contagios. Estos señores tienen una visión estatista, seguramente bien intencionada, pero estatista. Ellos muy fácilmente proscriben una actividad, pero volverla a la actividad, respetando criterios mínimos, no más, de salud pública, es algo que no saben hacer, evidentemente, claro, y generan, a través de la presión a que formales se vuelvan informales, mucho mayor contagio. claro. Y son las cifras que estamos viendo: 200.000 infectados, más de 5.000 muertos. Sí. Me buscaba la palabra menos dolorosa. Y una performance que es mucho peor
que la de naciones sin cuarentena, como puede ser Taiwán o como puede ser Suecia. Sí, pues es increíble, es increíble. Alemania, por ejemplo, acaba de ponerse de acuerdo el Congreso con el gobierno y han decidido, como medida de reactivación, muy buena por cierto, rebajar el IVA, o sea, el impuesto general a las ventas, del 19% al 16%. Y el IVA reducido, que parece que tienen para algunas cosas, para algunas transacciones tienen un IVA reducido, del 7% al 5%, ¿no? Aquí copiamos lo malo y lo bueno de ninguna manera. El Nobel de Economía, Friedman, decía, pues si uno le encarga a la burocracia, la administración de la arena, del desierto de Pisco, del Sahara, va a faltar arena. Sí. Manejar la salud pública en medio de una pandemia es algo que el sector público solo no puede hacer. Y lo estamos viendo día a día y nos están llevando a una recesión que puede costarnos quinquenios, en el mejor de los casos, superar, porque mucha gente cree que es un pretexto para un tránsito hacia mayor opresión a la libertad política, a la libertad económica y también cuestionamiento a los derechos de propiedad, tal como muestra la carta de los 4 embajadores de 4 importantes socios comerciales de nuestro país respecto al no respeto de la ley y de la propiedad en el Perú. Y encima de que hacemos el papelón y quedamos como una republiqueta, encima probablemente perderemos si es que nos imponen, si es que nos hacen una demanda ante el CIADI internacional, un arbitraje, probablemente perderemos y por tanto todos los peruanos tendremos que pagar la demagogia en este caso del Congreso, porque eso sí no lo quiso hacer este gobierno, hay que reconocerlo, pero da lo mismo, terminaremos pagando ese absurdo, ¿no? A ver, el Congreso y el Ejecutivo juegan a pareja. Sí, pues. Este es un Congreso que proviene de una elección donde no hubo neutralidad burocrática y los medios tuvieron la performance que tuvieron. Claro. Y aún así sacaron solo 4 de cada 10 votos todos los grupos. Entonces dejémoslos ahí, que están desesperados por ganar en legitimidad forzada, con demagogia, pero hoy día es el momento de aportar. Hay que decirle bien al gobierno todo lo que haga bien, y cuando no hace nada bien, hay que decirle, por favor, eso de la cuarentena te fue mal, y eso de los protocolos se ha ido mal. Transita hacia una redirección de gasto agresiva. Nada de refinería de Talara, nada de gasoductos, y prioriza salud, Contraloría, Interior y Defensa contra el virus proveniente de la China. Claro. Y en lugar de pasear a médicos chinos, compre una indemnización porque el virus proviene de allí. Por supuesto. Es decir, en cualquier familia, en una crisis como la que está viviendo, lo que ha hecho es ajustar, y bueno, y todo el sector privado lo que ha hecho es ajustar al máximo los gastos y concentrarse en lo prioritario. Ayer hablaba con una gente de una universidad local y me decían que habían limitado todos los gastos que no fueran directamente, referidos a la docencia directa, ¿no? Como es lógico. Pero sin embargo el gobierno sigue gastando en cosas superfluas o en cosas que para ellos creen que son importantes y sin embargo, efectivamente, los sectores prioritarios que deberían ser atendidos adecuadamente son abandonados. En la universidad donde yo trabajo, nos esforzamos al máximo, los profesores, los administrativos, por darle a los estudiantes un semestre completo bajo estándares presenciales en formato online, pero que no pierdan el semestre. Y hablando de la economía, es fundamental que no se pierda la economía. A la izquierda no le preocupa mucho la recesión. Ellos son amantes de redistribución de pobreza, pero al pueblo que hoy día sufre este tránsito hacia la informalidad que implica atraso, hay que darle la mayor libertad económica y política posible. El antídoto para el coronavirus es la libertad
está, como muestra Taiwán en comparación a China, que fue un desastre, y Suecia en comparación al Perú. Una última pregunta, Carlos. ¿En qué es que tiene que ver cuándo se podría tener una recuperación de la economía? O mejor dicho, ¿en qué tiempo podríamos volver a tiempos similares al año 2019? Los actos tienen consecuencias. Por un buen número de meses la tasa de inflexión va a seguir subiendo por los errores cometidos hace el día de hoy. ¿Qué se debe hacer? En primer lugar, redirigir el gasto de manera definida y agresiva hacia el combate de salud pública. Eso implica equipar médicos que no hagan tómbolas para tener equipamiento, equipar policías, equipar militares, subsidiar familias en extrema necesidad, y al resto, sanar y que se den golpe de efecto. Nada de swings. Sí, Adicionalmente, es importante que el camino de la recesión tiene una salida muy dura, porque fue muy fácil destruir y es muy difícil crear. Y eso lo puede hacer el sector privado, como una ministra que le pregunta a un funcionario y le va a crear una comisión para eventualmente cómo se va a hacer la liberalización. Ellos no entienden lo que es la liberalización, el respeto al pueblo. Cuando un peruano campe sale a buscar comida para darle a su familia, le dicen que es culpable de la pandemia. Sí, pues. Y cualquier experto en logística sabe que una cuarentena sin recursos maximiza los contagios. Así es. Así es. Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, señor. ¿Ya? Hasta una próxima oportunidad, muy claro como siempre. Espero que sea positiva la próxima vez. Por supuesto. Por supuesto. Gracias, Carlos. Un abrazo. Y amigos, el Instituto Peruano de Economía dice que los peruanos merecemos una explicación de por qué nuestro PBI cae 4 veces más que el de otros países de la región. Y pone ejemplos, Brasil, por ejemplo, ¿no? Con el tremendo lío que tienen, ¿no? Va a caer más o menos 6%. Chile, 5%. Colombia, 4%. Y nosotros, 15%. ¿Qué han hecho ellos bien y qué hemos hecho nosotros mal, no? Ya hemos enumerado los errores, los múltiples errores que se han cometido, pero hay uno que es fundamental. Mientras países como Chile, Australia y Canadá hicieron cuarentenas selectivas, no se les pasó por la cabeza paralizar las actividades mineras. De todo el país. No, y todo el país, y todo el país a la vez. Así es, ¿no? Y entonces eso ha permitido que hoy día estén mucho mejor que nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿no?